Hola chicos, buenas tardes. El tema que hoy nos reúne es la continuación sobre el análisis de la política social, principalmente la experiencia mexicana. Para ello hemos hecho una revisión acerca de los procesos de satisfacción de necesidades como lo establece la política social o la solución de problemas. Y con ellos hemos visto lo que son las políticas sociales a lo largo del trayecto de la segunda mitad del siglo XX y los inicios del siglo XXI. El tema que hoy vamos a revisar es la política social compensatoria, la cual surge a partir de la necesidad que tiene el gobierno para satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los gobernados, en este caso del pueblo mexicano. El modelo económico que ha manejado y que ha surgido a partir de la década de la segunda mitad de la década de los 80, es decir, a partir del 88 con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se genera un proceso neoliberal que avasalla a los grupos sociales más empobrecidos a partir del impulso de la economía basada en el mercado, el impulso de un gobierno que solamente se constituía como un policía que protegía o que protege los bienes del gobierno a partir de la experiencia de otros países de primer mundo, en la cual es exigida la participación del gobierno para proteger los intereses del mercado, pasando a segundo término los intereses del pueblo o de los gobernados. En este sentido, el pueblo mexicano sufre procesos de empobrecimiento, rebasando los límites que antes tenía, teniendo a 20 millones de pobres y 20 millones de pobres extremos. Los criterios para establecer estos niveles estadísticos de determinación de la pobreza en México son basados en el Coneval y en algunos otros organismos como el censo poblacional y otros que nos determinan que la pobreza y la pobreza extrema en México es más de la mitad de la población que está en esta situación. Situación que aparentemente se genera a partir de la propuesta económica que rige toda la economía global y en específico de México. Toda esta problemática que surge a partir de esta propuesta económica, como ya les decía, genera el empobrecimiento de las poblaciones en las zonas rurales y en las zonas urbanas. El poder adquisitivo de los asalariados se va reduciendo drásticamente a partir del 94 y el 95, cuando hay la caída del peso en la pérdida de 3 ceros de la moneda nacional, el surgimiento de los nuevos pesos, las situaciones de liquidación de algunas empresas paraestatales, la liquidación de los bancos, el surgimiento del Fobaproa, son situaciones económicas que generan que gran parte de la población que hasta entonces había sido de clase media o media baja pasa a engordar las filas de la pobreza. Y muchas de las personas o de la población que pertenecía a las filas de la pobreza dan un salto o un retroceso hacia la pobreza extrema, constituyendo un empobrecimiento del país que genera una desigualdad más radical, porque 10 de las familias mexicanas son dueños del 80% del ingreso, mientras que el otro 20% solamente lo integran el resto de la población. De igual forma, 10 de las empresas más importantes del país forman parte de las 100 empresas más importantes del planeta. Es decir, México no está teniendo un mal proceso de desarrollo económico. Hasta cierto tiempo, me parece que hace unos 3 o 4 años, formábamos o éramos la 11ª economía a nivel internacional. Es decir, tenemos un sistema económico de producción, de generación de riqueza importante, que formamos parte
de empresas transnacionales que tienen sede en México y que surgieron en México. Sin embargo, también somos un país empobrecido con una gran parte de la población que tiene escasez de recursos. Por ello, y para ello surge la política social compensatoria, que es un mecanismo a través del cual el gobierno trata de resarcir el daño que genera a la población, el daño que genera este modelo económico con la pérdida de empleos, con la reducción de las posibilidades laborales, con un decrecimiento del poder adquisitivo de las clases más desprotegidas, con todas las pérdidas de empleo masivas, con la reestructuración y cierre de empresas, con la persecución a la economía informal. Todas estas situaciones generan que la población tenga cada vez menos recursos y haya menos poder adquisitivo, haya más empobrecimiento, haya menos posibilidades de desarrollo hacia los grupos vulnerables. Es así como el gobierno instruye a los organismos sociales como la Secretaría de Desarrollo Social, como la Secretaría de Salud y algunas otras que pueden intervenir a partir de un modelo de política social que tiene la misión o la posibilidad de compensar todos esos daños que genera el modelo económico con los grupos más vulnerables en cuestiones de pobreza y de marginación. Surge este tipo de política que intenta o que pretende compensar todos esos daños que generó la política de mercado, la política liberal o neoliberal, todos esos impulsos económicos que se le dan a las empresas mexicanas como Bimbo, como Cemex, como Corona y algunas otras que son líderes en su ramo a nivel mundial. Todo este desarrollo y crecimiento que han tenido las ensambladoras de vehículos y algunas otras empresas han generado una marginación del pueblo mexicano. Y es la política compensatoria, la política social compensatoria, la que pretende atender a esta población que ha sufrido este empobrecimiento debido principalmente al modelo económico que prevalece en el país. Es así como los programas de solidaridad, progreso, oportunidades y muchos otros pretenden hacer política social dando bienes o servicios a la población empobrecida y satisfaciendo las necesidades básicas de la misma. No hay un proyecto social de desarrollo, de recuperación de esa clase media baja, de recuperación de esos pobres, sacarlos de la pobreza extrema y volverlos a reinsertar en un nivel económico diferente. Lo que hay es la satisfacción de necesidades básicas y la construcción de un sistema que pretende compensar todo el daño que le ha generado el modelo económico a la población. Esta política compensatoria construye propuestas de entrega de bienes o servicios a las clases más desprotegidas a través de la constitución y construcción de un padrón de beneficiarios que entre más numeroso sea este padrón de beneficiarios tiene más impacto la política social compensatoria. Es decir, los gobiernos federales tienen un padrón de beneficiarios de más de 20 millones de mexicanos, a los cuales se les ha apoyado, se les han entregado paquetes nutricionales, se les da atención médica, se les da educación, se les proporcionan toda una cantidad de servicios sociales que requieren atención inmediata a esta población. Sin embargo, no hay un proyecto de desarrollo económico para estos grupos vulnerables, para estos grupos que sufrieron y se constituyeron como las víctimas del modelo económico. Si bien entonces esta política social compensatoria atiende las necesidades básicas de la población, también construye una dependencia de esta población para con el gobierno, constituyendo al gobierno en un gobierno paternalista, asistencialista y que tiene una importante participación porque es quien los provee de seguridad social a través del seguro popular. En este caso se está transformando, pero es el mismo modelo.
a través del programa de Sin Hambre, a través del programa Progresa, a través del programa Oportunidades, a través del programa Solidaridad, en los cuales se tienen impactos importantes y se atiende a una gran población. Sin embargo, no se tiene un modelo que busque el desarrollo de estos grupos vulnerables, sino solamente la satisfacción de las necesidades básicas con programas de asistencia, más no programas de desarrollo integral, lo que podría generar esa transformación, ese desarrollo de las comunidades marginadas para poder sustentar o hacerlas autosustentables su propio desarrollo, sino genera una población dependiente a través de esta política social compensatoria que solamente satisface necesidades básicas, pero no hay un proyecto de vida para estas comunidades. Por lo cual quiero solicitarles que revisen cómo se define la política social compensatoria, algunas de las experiencias que pudieran dar claridad a este tipo de política social, y me entreguen un pequeño resumen de no menor a 400 palabras en donde nos quede perfectamente clara cuál es la política social compensatoria, cuál es el fin, cuál es el objetivo, cómo surge, y me den un ejemplo de este tipo de política social. Y bueno, el fin de semana les estaré subiendo un video que es un resumen bastante interesante de todo lo que es la política social en México, las experiencias que ha tenido a partir de la experiencia de un secretario de Desarrollo Social. Es muy interesante que maneje este discurso y que haga una revisión histórica importante de la experiencia de la política social en México. Les voy a solicitar que revisen el video. Ese video es un ejemplo de lo que vamos a hacer en el siguiente proceso. Espero que lo vean, y en cuanto lo vean, les voy a dar instrucciones para que desarrollen sus actividades, que ya serían las actividades de cierre. Y bueno, cualquier cosa estoy a su disposición, ya saben, tienen los datos de contacto, el correo electrónico, mi número telefónico. Y bueno, espero que tengamos una buena revisión. Les pido que veamos por lo menos 5 autores diferentes, que no veamos una definición, sino que construyamos la misma a partir de la revisión de artículos o de publicaciones de expertos en el área de política social. No me queda más que despedirme y agradecerles el espacio que me brindan, y les reitero que estoy a su disposición para cualquier situación informativa o dispersión de dudas. Muchas gracias y estamos en contacto.